Muy buenas noches, hermanos y amigos que nos acompañan o esta noche están sintonizándonos tanto a través de Zoom como por Facebook o YouTube. Sean bienvenidos cada uno de ustedes. Esta noche tenemos un tema sumamente especial que compartir con ustedes, un tema de realidad nacional que nos afecta y que no solo nos afecta a nosotros, sino a toda Latinoamérica. Damos gracias a todos aquellos que ya están acá desde muy puntualmente, por cierto. Gracias por acompañarnos. Quiero invitarles para dar apertura a esta reunión con una lectura en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1, versículo 39. Dice la palabra del Señor: pocos días después, María fue deprisa a la zona montañosa de Judea, al pueblo donde vivía Zacarías. Entró en la casa y saludó a Elizabeth. Al escuchar el saludo de María, el bebé de Elizabeth saltó en su vientre y Elizabeth se llenó del Espíritu Santo. Elizabeth dio un grito de alegría y le exclamó a María: Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres, y tu hijo es bendito. ¿Por qué tengo este honor que la madre de mi Señor venga a visitarme? Cuando escuché tu saludo, el bebé saltó de alegría en mi vientre. Eres bendita, porque creíste que el Señor haría lo que te dijo. María respondió: Oh, cuánto alaba mi alma al Señor, cuánto mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque se fijó en su humilde sierva, y de ahora en adelante todas las generaciones me llamarán bendita, pues el Todopoderoso es santo y ha hecho grandes cosas por mí. Él muestra misericordia de generación en generación a todos los que le temen. Su brazo poderoso ha hecho cosas tremendas. Dispersó a los orgullosos y a los altaneros. A príncipes derrocó de sus tronos y exaltó a los humildes. Al hambriento llenó de cosas buenas y a los ricos despidió con las manos vacías. Ayudó a su siervo Israel y no se olvidó de ser misericordioso, pues lo prometió a nuestros antepasados, a Abraham y a sus descendientes para siempre. María se quedó con Elizabeth unos 3 meses y luego regresó a su casa. Hermosa palabra del Señor que nos recuerda ese momento glorioso donde María, la madre de nuestro Señor, visita a Elizabeth, su prima, quien en ese tiempo estaba embarazada mientras esperaba el nacimiento de Juan el Bautista. Y es maravilloso también saber cómo este niño, este bebé, hoy en día en nuestra sociedad casi que es un anatema decir que un niño en el vientre materno es un ser humano o un bebé, pero es lo que la palabra del Señor nos dice y reconoce que desde el momento en que la vida inicia en el vientre materno, eso ya es un ser humano que tiene espíritu como nosotros lo tenemos y que Dios tiene un plan para cada uno de ellos. Quiero invitarles en esta hora a que inclinemos el rostro un momento. Vamos a iniciar con una oración y luego voy a presentar a nuestra invitada de esta noche. Amado y buen Dios, damos gracias a ti en esta hora por el privilegio que nos concedes de reunirnos, Señor, de poder conversar sobre este tema importante. Gracias por la vida de la licenciada Larín. Gracias por lo que estás haciendo a través de su ministerio. Sabemos que en tu soberanía tú has levantado a ella y a la organización que dirige, Padre, para poder llevar la verdad sobre estos temas. Ayúdanos a ser conscientes de lo que está pasando, Señor, y a poder tomar una iniciativa como cristianos, como creyentes en la palabra de Dios, para defender el derecho a la vida de aquellos que no tienen voz para reclamar ese derecho. Gracias damos a ti en el precioso nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Muy bien, como decía, hoy nos acompaña nuevamente la licenciada Sara Larín, quien pues es la directora de la Fundación Vida SB y una de las luchadoras más conocidas en nuestro país a favor de la causa provida. Para introducir lo que vamos a tratar en esta noche, quiero decirles que nuestro país ha sido demandado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y hoy en día se está tratando de legalizar el aborto en nuestro país, o más bien de presionar a nuestros legisladores y gobernantes para que lo legalicen. ¿Qué es lo que se está usando? Pues un fraude de ley. Se están pervirtiendo ciertos hechos que pasaron y se han presentado
infanticidios como si hubiesen sido abortos espontáneos, y se ha presentado o victimizado a las personas, a las mujeres que han cometido el asesinato de sus propios hijos como si fueran víctimas de una sociedad opresora, víctimas de un sistema que no tolera, que es barbárico, que no permite eh, que las mujeres tengan derecho a elegir en esta área. Pero, ¿quién mejor para explicarnos que la licenciada Sara Larín? Bienvenida. Gracias por aceptar la invitación. Y pues el tiempo es todo suyo. Realmente queremos saber de qué se trata todo esto. ¿Qué es el fraude de las 17? ¿Qué es el caso Manuela? ¿Quién es Dolores Gabriel? ¿Qué está pasando en nuestro país? Porque justamente hoy hacía una encuesta en un grupo de cristianos, de gente que es muy activa en su vida religiosa, y ninguno de ellos parecía saber de qué se trataba este asunto. Como que mejor los medios internacionales están hablando de esto y están dando una imagen errada del Salvador y del caso. Y nosotros que vivimos acá ni siquiera conocemos. Licenciada, bienvenida. El tiempo es suyo. Hola, muy buenas noches, mucho gusto. Muchísimas gracias por este espacio para poder platicar de algo que está sucediendo actualmente en la causa Provida acá en El Salvador. Así como nos explicaba, eh, actualmente se ha presentado una demanda contra el Estado salvadoreño ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el único propósito de legalizar el aborto en El Salvador. Sin embargo, esta estrategia jurídica tiene muchísimas mentiras, muchísimas trampas que en esta noche vamos a tratar de desenlazar para comprender qué es lo que está sucediendo. Lo primero que debemos tener presente es que es una campaña que tiene tres elementos: una manipulación mediática, manipulación jurídica y una manipulación política. Y que esta campaña, lo segundo que tenemos que tener claro, es que la han trabajado por alrededor de 10 años. A partir del 2009, por ahí, fue que comenzaron los grupos promotores del aborto a buscar en las cárceles de El Salvador mujeres que estuvieran presas por el delito de aborto. Y se dieron cuenta que no había mujeres presas por el delito de aborto, sino que se dieron cuenta que como la pena por el aborto acá en El Salvador es de 2 años mínimo a 8 años máximo para la mujer que aborta y 12 años para el médico que lo practica, las mujeres que son judicializadas por casos de aborto, por lo general no son condenadas porque se van dando cuenta de todas aquellas circunstancias alrededor de la mujer que ha cometido el aborto, ya sea porque ha sido condicionada por algún familiar, por su pareja, o porque realmente hubieron otros aspectos valorados que no determinaron la culpabilidad de la mujer. Esto también tiene que ver con la poca capacidad que tiene la Fiscalía General de la República en la investigación de los delitos relacionados a los crímenes contra la vida de los no nacidos. Es muy difícil para la Fiscalía determinar si un aborto en etapa gestacional de muy pequeño desarrollo realmente ha sido intencional o provocado. Entonces, la gran mayoría de los casos que se judicializan no terminan en condena. Y los que se terminan en condena van siendo un caso promedio al año. Eso según las mismas estadísticas que nosotros como Fundación Vida SB hemos logrado recolectar a través del Instituto de Acceso a la Información Pública de la Fiscalía General de la República. En este momento voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan corroborar ese dato. Les quiero mostrar el documento que nosotros tenemos oficial de la Fiscalía. Ustedes pueden entrar a casomanuela.com y van a ver varias pestañas. Entre esas está una que se llama El Salvador. Y cuando bajan en este sitio web van a poder encontrar el documento en PDF, ahorita se está cargando, que con el archivo que nosotros logramos conseguir a través de la Fiscalía General de la República. Ahorita ya lo están visualizando. Si ustedes se meten a este sitio y van hacia abajo,
van a poder ver en las estadísticas, en la página número 4, vamos a tratar de reducir aquí. Vamos a bajar. Y en este cuadro, estoy esperando a que cargue, perdón, que se corte. Ahí vamos a ver. Ya estamos muy abajo. Vemos que en el año 2013, vemos una estadística de aborto agravado según el Código Penal, el artículo 135, donde la imputada es mujer y no hombre a nivel nacional. Ocurrió en el 2013 un aborto en el departamento de San Salvador. Estos son casos de sentencias condenatorias, es decir, en el 2013 solo existió un caso de condena de aborto en el área de San Salvador. En el 2015 solo ocurrió un caso de aborto en el departamento de Cuscatlán. En el año 2016 un caso de aborto también en el departamento de Ahuachapán, y en el 2018 en San Salvador. En el 2017 ninguno. Este dato lo sacamos en el 2019. Tendríamos que retomar la investigación para ver si entre el 2019 y el 2021 ha habido alguna condena de aborto. Entonces, según estas estadísticas, es por promedio en el año solamente hay una condena de aborto, y estas condenas no terminan en la cárcel. ¿Por qué? Porque la pena es tan pequeña. Voy a dejar de compartir en la pantalla en este momento para poder explicarles este detalle. La condena para una mujer que aborta es tan pequeña que cualquier abogado puede negociar con los fiscales y puede negociar con los jueces que se le dé una pena sustitutiva a la cárcel a la mujer que ha sido condenada por aborto. Por lo general, no les ponen tampoco la condena máxima de 8 años, sino que les vienen poniendo de 2 a 3 años, que son la mínima, y 2 o 3 años de condenas para cárcel son completamente excarcelables, no solamente para este delito, sino para otro tipo de delitos. Entonces, las mujeres pueden optar por otras medidas que son, por ejemplo, de hacer trabajo de utilidad pública para nuestro país, o arresto domiciliario, o incluso también a algunas sentencias se les propone a las mujeres ir ciertos momentos programados a visitas al psiquiátrico para recibir atención psicológica. Me imagino yo que por las circunstancias en las que han estado sometidas como para cometer este delito. Entonces, esta ley del aborto que nosotros tenemos acá en El Salvador, además de judicializar los casos de aborto, es decir, que protege el derecho a la vida del no nacido porque no deja en impunidad el delito contra el bebé, también considera todas aquellas circunstancias en las que la mujer ha sido sometida en el momento desesperado de cometer el aborto. Es decir, cuando los grupos feministas nos proponen aborto por violación, aborto por eugenesia, aborto porque corre riesgo la vida de la madre, todas esas causales a los que ellos llaman realmente son excusas, o también lo que podemos decir son condicionamientos externos por causas de miedo. La mujer sabemos que cada vez que comete un aborto lo hace porque está temerosa de alguna consecuencia de la que ella se siente incapaz de resolver, se siente acorralada. Es muy raro que acá en El Salvador una mujer vaya a abortar porque crea que es su derecho humano, porque crea que es un derecho sexual, porque crea que es libre de decidir sobre la vida de su hijo. Ese tipo de abortos ideológicos de grupos feministas extremos, si se llegase, ese tipo de abortos, si se llegasen a ocurrir, es muy difícil realmente saberlo y determinar que esos han sido los móviles para cometer un aborto. Pero los que se han judicializado acá en El Salvador y los que han recibido condena, por lo general reciben las condenas mínimas porque se considera la situación socioeconómica de la mujer, ¿verdad? Entonces el juez juega con esa condena de 2 a los 8 años de prisión. Entonces,
en ese año, en el 2009, los grupos promotores del aborto no encuentran mujeres presas en las cárceles, porque no hay mujeres presas en las cárceles por el delito de aborto. Pero sí se dan cuenta que hay un gran número de mujeres que están presas por el delito de homicidio agravado en perjuicio de sus hijos recién nacidos. Y la particularidad de estos casos es que estos niños murieron justo después del parto, minutos o horas después del parto. No es que murieron días después o varias semanas después, sino que fue a través de un parto extrahospitalario. Y vieron en estos casos una oportunidad para mentir y hacerlos pasar frente a la opinión pública como supuestos casos de abortos espontáneos. Entonces empezaron con 17 casos. Dijeron, aquí tenemos la oportunidad de presentar estos 17 casos de homicidios ante la Asamblea Legislativa y a través de la figura del indulto, lograrla sacar en libertad. Y esa liberación simbólica a través de la figura del indulto lo vamos a hacer pasar ante los medios de comunicación como que dejaron libre a una mujer porque abortó, porque tuvo un aborto espontáneo. Y con esto vamos a pedir a nuestros legisladores que cambien nuestra legislación. Y así lo hicieron. Presentaron los primeros 17 casos. Fueron al principio, cuando iniciaron esta campaña, comenzaron a investigar sobre la figura del indulto y sacaron revistas que publicaron a través de la universidad la UCA, de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, y otras fundaciones que financian el aborto acá en El Salvador, publicaron esta revista que se llama El Indulto de las 17. Es más, les voy a compartir la pantalla nuevamente y les voy a ir explicando cómo se ha ido haciendo hilo esta campaña. Si ustedes van a Google y buscan revista El Indulto, las 17 El Salvador, aquí van a poder encontrar todo el estudio que ellas realizaron en esa época sobre la estrategia que iban a aplicar para poder sacar en libertad a estas mujeres. El problema es que cuando comenzaron con esta campaña a visualizarlo a través de los medios de comunicación, ellas utilizaban seudónimos para referirse a estas mujeres. No se referían a sus nombres reales. En vez de decir Alba Lorena Rodríguez, se referían a Alba como solamente el caso de Alba, o solo el caso de Evelyn, o solo el caso de María Tránsito, y era muy difícil realmente saber cuál era la estrategia que ellas, cuál era la intención que estos grupos promotores del aborto tenían con, con esta campaña. Les voy a mostrar aquí en el sitio web de casomanuela.com, se van a la pestaña que dice las 17, y estos primeros casos los presentaron a la Asamblea Legislativa. En ese momento, cuando los presentan a la Asamblea Legislativa, nosotros como Movimiento Provida ya nos dimos cuenta cuáles eran los nombres reales de estas mujeres y pudimos investigar a través de la Corte Suprema de Justicia cuáles eran los hechos y los detalles de cada caso. Entonces ellos presentaron los indultos y lograron la liberación de al menos 2 de ellas. Estas primeras 2 son Carmen Guadalupe Vázquez Aldana y Mirna Isabel Ramírez de Martínez, aunque con la particularidad de que Mirna fue condenada por el homicidio agravado tentado de su hija recién nacida. Ella ni siquiera logró cometer el homicidio contra su bebé, sino que le dieron 12 años de prisión y 6 meses, 12 años y 6 meses. Y además, ella ya había estado teniendo buen comportamiento dentro del centro penitenciario y por lo tanto tenía permiso para poder salir del centro penitenciario y tenía libertad condicional. Entonces, cuando la Asamblea Legislativa le otorga el indulto, ella ya estaba libre. Sin embargo, los grupos promotores del aborto hicieron toda esa gestión para poder decir simbólicamente que habían logrado liberar a una mujer supuestamente por haber tenido un aborto espontáneo. También lo hicieron con Carmen Guadalupe Vázquez Aldana. Si ustedes buscan
también en Google, el nombre de ella, van a encontrar titulares de prensa que dicen que a ella la liberaron por aborto espontáneo. La realidad es que la condenaron por el delito de homicidio agravado y que la razón del indulto está tergiversado. Cuando una persona que está privada de libertad recibe un indulto, significa que esta persona se le ha perdonado la condena en los años en prisión, pero no quiere decir que esta persona sea inocente, sigue siendo culpable del delito, pero se le ha perdonado la pena. Este tipo de la figura del indulto, voy a dejar de compartir la pantalla para explicárselos. La figura del indulto únicamente se le ha otorgado a reos de muy avanzada edad, ancianos, que por el hacinamiento ya no pueden vivir dentro del centro penitenciario, o reos que tienen enfermedades terminales. A ese tipo de reos se le ha otorgado acá en El Salvador el indulto para que vivan su pena en arresto domiciliario o en el hospital, ¿verdad? Pero jamás se había dado un indulto político. Los indultos políticos los solemos ver en otro tipo de países, pero acá en El Salvador nadie se había atrevido a dar un indulto por homicidio, porque hacer ese tipo de movidas jurídicas dejan un precedente que facilitan que otra persona pueda acceder a ese tipo de recursos. Ahora, el indulto, la conmutación de pena y la absolución son mecanismos legales completamente legítimos a los que pueden recurrir las personas privadas de libertad para poder salir de la cárcel y para no poder cumplir su condena, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos por la ley. Nosotros, como Movimiento Provida, no nos oponemos a que todas estas mujeres reciban ayuda de los grupos feministas. No nos oponemos a eso. Lo que nosotros denunciamos es que utilicen estos casos para mentir, para manipular, para decir que fueron abortos espontáneos, para decir que fueron complicaciones obstétricas y con el único propósito de beneficiarse económicamente de poder instaurar el negocio del aborto acá en El Salvador. Eso es lo que nosotros denunciamos. Esto es muy importante que yo se los diga porque desde que iniciamos esta campaña de dar a conocer la verdad sobre los casos de las 17 y la verdad sobre el caso de Manuela, hemos visto mucho en el debate público personas que tienden a atacar a las mujeres que están privadas de libertad o que están siendo manipuladas por el lobby del aborto. Ciertamente estas mujeres cometieron un delito, lo cometieron, eso no lo podemos negar, pero ellas ya fueron juzgadas en juicio, ya fueron condenadas. Lo que las personas que están tramando todo esto son el lobby del aborto, son la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, Terapéutico, Ético y Eugenésico, son la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local y es el Centro de Derechos Reproductivos. Presentan estos primeros 17 casos a la Asamblea, le otorgan el indulto a Guadalupe y a Mirna y no logran la liberación de las demás. ¿Por qué? Porque para lograr tener un indulto necesitaban el aval de la Corte Suprema de Justicia, un informe de la Corte Suprema de Justicia que dijera sí, esta mujer está apta para salir en libertad. Y para que la Corte Suprema de Justicia rindiera ese informe, necesitaban también un informe del centro penitenciario que hiciera una evaluación de todas estas mujeres y dijeran si estaba apta o no para poder salir y reinsertarse en la sociedad. Porque todas esas cosas se tienen que evaluar. Cuando se comete un delito, ese delito es un acto de inadaptabilidad social. Cuando tú no respetas la vida, cuando tú cometes un crimen, tenés que demostrar en estos programas de reinserción y readaptación que tú ya aprendiste la lección y que podés reintegrarte a tu comunidad. Entonces, por ejemplo, en este caso, en el de Alba Lorena Rodríguez, cuando solicitaron el indulto en el 2015, aquí ustedes pueden encontrar en nuestro sitio web de vidasb.org, pleca las 17, pueden encontrar todos los casos, pueden encontrar aquí la solicitud de indulto, van a ver cuáles fueron los alegatos que presentó el lobby pro aborto. Ellos dijeron que había sido por aborto,
Se muestran las fotografías reales del bebé del Instituto de Medicina Legal, que demuestran que nunca fue aborto, sino que la causa de muerte de su bebé fue trauma craneoencefálico. Se demuestra también la prueba de la domiciacia pulmonar, que demuestra que el niño respiró, es decir, nació vivo y se le provocó posteriormente la muerte, no es que nació muerto. Y se pueden ver también el dictamen desfavorable. Lo voy a aumentar aquí la pantalla. Pueden ustedes leer todos los argumentos que dio la Corte Suprema de Justicia para que la Asamblea Legislativa le negara el indulto a Alba Lorena Rodríguez. Lo mismo sucedió con los otros 15 casos que habían presentado, se los negaron. Explican aquí los motivos que presentaron el lobby pro aborto para dejarla en libertad y posteriormente, más abajo, explican los motivos, el por qué la Corte considera que no podían recibir el indulto. Y entre esos dicen cosas como que explican en detalle el expediente médico psiquiátrico, los antecedentes de ella respecto a si podía adaptarse o no otra vez a la vida social. Dicen también cuál ha sido su actitud, si tiene o no empatía con la víctima, si ha sufrido depresión, etc. Todos estos detalles lo dicen acá en el dictamen desfavorable para no darle el indulto. Entonces, las 15 que nos fueron Mirna ni Guadalupe no salen en libertad en el 2015. Nosotros nos damos cuenta de los nombres reales de ellos y los comenzamos a publicar. Entonces, como vieron que la figura del indulto no les funcionaba, comenzaron a contratar abogados para cada uno de los casos y tratarlas de sacar a través de la figura de la conmutación de pena. Y así han ido liberando alrededor de 40 mujeres presas por el delito de homicidio agravado en contra de sus hijos recién nacidos. Todos los expedientes dicen homicidio agravado 30 años y te dicen que ha salido a través de la conmutación de pena, no porque se haya demostrado que tuvieron aborto. Eso es muy importante que ustedes se lo lleven súper claro, porque van a escuchar casos de mujeres que han salido en libertad, que la BBC News, que Univision, que CNN, que, bueno, Telemundo, todos los grandes medios de comunicación internacionales les van a decir que María Tránsito Orellana, que Alba Lorena Rodríguez, que Evelyn Hernández, que todas estas personas han salido libres por aborto espontáneo. Y eso es completamente falso. Salieron libres por la figura de conmutación de pena, que se puede otorgar por diferentes razones, porque demostraron que se reinsertaron bien en el programa de Yo Cambio, que es el programa de reinserción a la vida social, porque estuvieron ayudando a otras reas a aprender a leer y escribir, porque demostraron buen comportamiento y porque, bueno, es válido que estas mujeres busquen formas legales de demostrar que reconocen que el delito que cometieron fue algo malo. Si ustedes quieren saber más de estos casos, pueden entrar a la página web que les dije y van a ver las fotografías de al menos 4 casos, que es el caso de Karina Clímaco, que es la primera que lograron liberar en el 2009. Ella estranguló a su bebé con sus propias manos y hubieron unos errores técnicos para determinar el sexo del bebé en ese caso. Entonces la sacan en libertad porque hubieron procesos errores en el proceso judicial. Eso no quiere decir, aunque se haya demostrado que habían errores en el proceso judicial, no quiere decir nunca que se haya demostrado que ella tuvo un aborto espontáneo. Pero eso es lo que dicen. Dicen que Karina salió libre por aborto espontáneo. También con María Tránsito, con Cintia y con Alba, se demuestran o logran la conmutación de pena por algún otro motivo que no tiene que ver con demostrar su inocencia, y lo dicen en los medios de comunicación: somos inocentes porque nos encarcelaron injustamente por haber tenido un aborto espontáneo. Y no fueron abortos espontáneos. Los abortos espontáneos ocurren por lo general en el primer trimestre de gestación y ocurren por razones hormonales de la mujer.
Una de las razones más comunes es que la mujer genera una hormona que se llama la progesterona, que es como un Bluetooth de señal entre el bebé y la mamá. Para que la mamá pueda recibir a esa nueva vida dentro de su vientre, para que pueda crecer y no lo rechace su cuerpo, pues todo el cuerpo de la mamá hormonalmente y químicamente, desde el cerebro manda señales para ir adaptando la espalda, los tobillos, todo lo necesario para que ella pueda comunicarse con el bebé, se crea el cordón umbilical para que se alimenten. Cuando la progesterona deja de funcionar, deja de estar ahí presente, se hace esa desconexión entre la mamá y el niño, y la mamá expulsa al niño. El niño muere y nace muerto, o muere inmediatamente después de ser expulsado. Pero es un bebé muy pequeño que cabería en la palma de mi mano, siempre en las primeras semanas de gestación. Cuando ya hay más desarrollo después de las primeras 20, 24 semanas de gestación, se le llama parto precipitado. Pero si un niño ya está completamente formado, si es un niño de término, si es un niño de 9 meses, es decir, 40 semanas de gestación, el parto se da completamente normal, como lo son los partos, con todo el tiempo y el trabajo de parto que requiere un parto. Sin embargo, los grupos feministas, abortistas, dicen a los medios de comunicación que estas mujeres tuvieron abortos espontáneos de niños de 9 meses de gestación sobre una letrina, y que los niños caen accidentalmente a la letrina, que las mujeres se desmayan y que no los pueden auxiliar. Pero cuando nosotros revelamos que es médicamente imposible tener abortos espontáneos de niños de 9 meses, que además la evidencia forense demuestra que respiraron al nacer, que vivieron entre 10 a 15, 20 minutos o horas, que estuvieron presentes aquí en la tierra después de nacer, cuando ya se dan cuenta que es muy difícil para el sentido común y la lógica seguir sosteniendo que se tratan de abortos espontáneos, cambian la terminología. Esto ha sido los últimos 3 años, y dejan de hablar de abortos espontáneos y comienzan a hablar de complicaciones obstétricas. Y las complicaciones obstétricas es un concepto súper abstracto que abarca cualquier tipo de enfermedades o padecimientos durante el embarazo. Una complicación obstétrica podría darse durante el parto porque hubo alguna infección, como la preeclampsia o la eclampsia, o podría ser una complicación obstétrica el hecho de que la mujer sufriera de alguna cardiopatía o que tuviera cáncer. Y estos casos extremos los utilizan para manipular y desinformar, porque saben que la gente no conoce los procedimientos médicos para tratar enfermedades durante el embarazo. Saben que la mayoría de las personas no conocen a detalle cuáles son los pasos a seguir y las decisiones éticas que puede tomar un doctor en estos casos. Y le dicen a la población, en una campaña de terror dirigido a las mujeres embarazadas, de que si no despenalizan el aborto en El Salvador, ellas podrían estar en peligro de ser procesadas por haber sufrido una complicación obstétrica. Nosotros tenemos fotografías de las campañas que ellos habían lanzado en el 2013, en el 2014, habían forrado buses, rutas de la ruta 5, la 30B, una gran cantidad de buses. En la parte trasera habían puesto esta campaña en la que decía, fulanita está embarazada, la violó su padrastro y no la dejan abortar. Fulanita tiene una cardiopatía, está embarazada y no la dejan abortar, va a perder su vida. Fulanita tiene cáncer, no le dejan aplicarse la quimioterapia por la ley restrictiva y draconiana del aborto. Por favor, despenalicen por causales. Esa es la campaña que habían lanzado. Una completa campaña de desinformación sobre cuáles son las verdaderas soluciones médicas ante esos casos, una completa campaña de mentiras sobre el procedimiento penal en esos casos hacia médicos que podrían practicar abortos, y
eso provocó un terror a las mujeres de quedar embarazadas, terror a los médicos de poder proceder en esos casos y un gran desconocimiento de nuestra legislación. Eso tuvo que haber sido penado. Esa campaña de desinformación tuvo que haber sido penado por nuestras autoridades, porque es delito dar información falsa sobre tratamientos médicos. O sea, no, un salvadoreño no puede decir ahorita, yo me inventé la cura para el cáncer y lo voy a comenzar a vender en estos frascos y resulta que son TikToks y le anda diciendo a la gente que esas son la cura para el cáncer. Tú no puedes hacer eso. La ley te cae encima porque estás engañando a las personas y corren riesgo su salud. Pues lo mismo hubiese sido aquí, hubiéramos parado esta campaña si las autoridades hubieran hecho algo al respecto. ¿Qué pasa cuando una mujer que padece una enfermedad como el cáncer, las cardiopatías, etcétera, etcétera, y su vida corre peligro cuando ella está embarazada? El médico aplica un principio de la deontología médica básico que se llama el principio de doble efecto. Es decir, el médico interviene a salvar la vida de la madre y en ese proceso de salvar la vida de la madre se pierde como una consecuencia no deseada y no buscada la vida del bebé. Y por lo general se pierde la vida del bebé porque él es el que tiene los signos vitales más débiles porque está muy pequeñito. Esto no quiere decir que sea el acto deliberado del médico de querer abortar al niño. Él interviene a intentar salvarlos a los dos. Él sabe que tiene dos pacientes. Él aplica la quimioterapia si la mujer así lo decide. Es decir, cuando una mujer está con cáncer y el médico le propone la quimioterapia, la mujer puede decidir si la recibe o no. Y el médico le explica las consecuencias. Si recibís la quimioterapia es muy probable que perdas tu embarazo. Pero también se puede llevar tu embarazo con cáncer si regulamos la dosis según tu cuerpo, según tu enfermedad, según cómo vaya avanzando el cáncer que tengas, qué tipo de cáncer tengas, etc. Cada paciente es uno diferente y cada cuerpo es diferente y el médico con el paciente tiene que saber lo que es mejor para ella. Y entonces jamás, nunca un médico le va a decir yo no te voy a aplicar la quimioterapia o no voy a tratar cualquier enfermedad que tú tengas porque la ley prohíbe el aborto, porque no es así. El médico aplica el tratamiento y como consecuencia no buscada, no intencional, sin alevosía, el bebé muere como consecuencia de ese tratamiento, no hay responsabilidad penal. No lo digo yo, lo dice el artículo 27 del Código Penal, que habla de los eximentes de responsabilidad penal, donde existen dos bienes jurídicos de igual valor y en ese momento que una persona interviene para salvar la vida de alguno de esos, no hay responsabilidad penal ni moral. Les voy a poner otro ejemplo para comprender este asunto. Si ustedes van en un automóvil y hay una mujer embarazada en este automóvil, van a la playa, se estrellan con otro carro, se les atraviesa un árbol encima, sacan a todo mundo y queda la mujer embarazada en el carro, atrapada con el árbol encima. Llegan el equipo de rescate, los bomberos, los doctores y dicen, para poder sacarla a ella y salvarla, hay que quitarle el árbol de encima. Pero resulta que si le quitan el árbol de encima, una de esas ramas le va a atravesar la pancita, el vientre, y irremediablemente va a morir el bebé. Sería completamente ilógico, contra toda razón, creer que los rescatistas a la hora de levantar el árbol han practicado un aborto y que van a ir presos por aborto. Eso, y que no van a poder sacarles el árbol de encima porque supuestamente tienen temor de quitarle el árbol de encima, porque supuestamente la ley del aborto no lo permite y supuestamente somos draconianos y súper misóginos y súper patriarcales que no vamos a permitir que esa mujer viva. Es completamente falso. Va en contra de todo sentido común. Lo mismo pasa cuando un médico trata a una paciente mujer embarazada con un padecimiento, cualquiera que sea. Él hace lo que tiene que hacer para salvar los dos y si alguno muere, no hay responsabilidad penal para el médico. Solo para tenerlo claro. Todo esto es muy distinto a la práctica del aborto quirúrgico con el que se lucra la industria del aborto. Todo esto que yo acabo de explicar son situaciones límites que se dan todos los días
en los hospitales, privados y públicos, y nadie va preso. Es lo que el principio de doble efecto se aplica todo el tiempo en los casos de embarazos ectópicos. No hay ninguna mujer presa, ningún médico preso por practicar abortos ectópicos, pero el lobby pro aborto te va a decir que así es. Lo mismo pasa con el tema de me distraje, perdón, que están solicitando entrar a la reunión, pero retomando, esto del aborto terapéutico, mal llamado terapéutico, porque realmente el aborto no es una terapia, no es una cura, no sana, no alivia absolutamente nada, no, es muy distinto al negocio que tiene, por ejemplo, Planned Parenthood en Estados Unidos. En Estados Unidos hay clínicas exclusivas para practicar aborto. Llega la mujer y dice, quiero practicarme un aborto, háganme un legrado. O quieren practicarme un aborto, le hacen un estudio para saber cuánta es la edad gestacional. Le dicen, mira, tu bebé ya está muy formado, tiene 8 meses de gestación, no lo podemos sacar a través de un legrado, no lo podemos matar a través del misoprostol, ni a través de la solución salina. Lo que te recomendamos es una intervención quirúrgica, un aborto parcial, donde te vamos a sacar el bebé a pedazos. Ese tipo de aborto es lo que está penalizado acá en El Salvador. El aborto provocado, agravado, el que intencionalmente y con alevosía se interviene directamente a matar al niño. Donde se introducen forceps para sacar en pedazos al niño, en donde se introduce una jeringa para sacar a través de un legrado al niño, en donde se le venden 2 pastillas a la mujer para que el niño primero muera de se me olvidó el nombre, que muera de hambre, y posteriormente darle otra pastilla para que el niño salga, lo expulse el cuerpo de la mujer ya muerta, el misoprostol. Esa práctica deliberada de querer matar al bebé, esa intencionalidad de querer matar al ser humano, es lo que está penalizado en nuestro país. Es completamente falso que una mujer con un padecimiento durante el embarazo no pueda ser tratada, pero lo utilizan así y dicen, en El Salvador son tan cavernícolas que cuando una mujer tiene una complicación obstétrica no le permiten abortar y por eso es necesario legalizar el aborto. Pues esto pasó con los casos de las 17. Ellos dijeron esto a través de los medios de comunicación y nos dimos cuenta que eran casos completamente alejados a lo que podría llegar a ser una complicación obstétrica. A nosotros como Movimiento Pro Vida, defensores de la cultura de la vida, que nos preocupan las situaciones precarias que sufren muchísimas mujeres de escasos recursos, cuando escuchamos estos casos sin tener la información oficial, nos conmovimos, nos alarmamos y nos preguntamos qué es lo que estaba pasando aquí, si realmente la legislación se estaba aplicando mal y cómo podíamos nosotros ayudar a resolver esa situación. Porque no es el afán del Movimiento Pro Vida andar, como nos dicen ellos, de inquisidores en contra de las mujeres pobres. No es eso, sino que nos llama la atención, nos alarman las mentiras generalizadas que se decían en torno a estos casos y que además nos llamaba la atención que la solución que proponía el lobby de aborto era la legalización del aborto. Y nosotros como principio sabemos que el aborto es algo malo, queríamos encontrar verdaderas soluciones éticas y dignas a esta problemática. Entonces, cuando ya logramos acceder a la información real de estos casos, nos vamos dando cuenta que no están ni por cerca de un aborto espontáneo, ni por cerca de una complicación obstétrica, sino que eran muertes provocadas a niños recién nacidos verdaderamente brutales. Yo creo que las muertes menos brutales que hemos encontrado en estos casos han sido los que han muerto asfixiados en letrinas, ahogados en heces fecales. Esos creo que han sido las menos crueles, porque las otras tienen que ver que los han asfixiado con las propias manos, que los han asfixiado con delantales, los han golpeado el rostro de estos niños contra el suelo, les han golpeado con una puma, le han fracturado el cuello en el momento de tratar de cortar el cordón umbilical con una tijera, los han encontrado envueltos en las fajas con las que utilizaban para ocultar el embarazo, envueltos en bolsas negras debajo de la cama,
envueltos también en periódico, en cajas de zapatos debajo de la cama. Y en muchos de estos casos, si uno lee los testimonios de las personas que han sido testigos de estos casos, las mismas familiares han denunciado a sus hijas, a sus hermanas. Y les voy a poner, el ejemplo de Mirna, que fue la que salió en libertad por libertad condicional y que ya había cumplido la sentencia de los 12 años y 6 meses de prisión y después le consiguieron el indulto. Faltaba como una semana para que ella cumpliera su condena y le consiguieron el indulto. Las feministas lo vendieron como un éxito del movimiento pro aborto. Les voy a mostrar ese caso. Ella realmente, cuando abortó, lo fue a dejar al baño, no abortó, perdón, ya me confundí por querer compartir la pantalla. Cuando ella tuvo a su bebé en un parto, lo fue a dejar al baño, estaba la bebé llorando, los vecinos se dieron cuenta, fueron a sacar a la bebé y rescataron a la bebé, la rescataron. Por eso es que solo le dan 12 años de prisión a Mirna Isabel. Otro caso similar, otro caso que no tiene nada que ver con el aborto, es el de Evelyn del Carmen Sánchez. Este caso, ya les voy a mostrar la foto del bebé. Ella tiene 30 años de prisión y le hemos puesto que su estado está privado de libertad. Perdón, si alguien tiene una consulta me la puede hacer ahorita. Bueno, creo que estaba encendido el micrófono. Continuemos. Evelyn del Carmen Sánchez Cabrera. Ella fue condenada a 30 años de prisión por el delito de homicidio agravado en perjuicio de su hija recién nacida. Era de 38 a 40 semanas de gestación. Le hemos puesto que está privada de libertad porque cuando solicitaron el indulto en el 2015 no lo lograron. Y no han logrado sacarla tampoco a través de la figura de conmutación de pena. Si ustedes entran a casomanuela.com y se van a la primera pestaña que se refiere a el bebé, abajo van a poder ver las fotografías del caso Evelyn Sánchez. ¿Qué pasó con ella? Efectivamente, ella era víctima de violencia intrafamiliar y de violencia sexual porque era pareja de un pandillero y la trataba muy mal, la golpeaba, estaba traumatizada por él. Sin embargo, cuando mata a su hijo recién nacido, le mete unos cuchillazos en el pecho, luego le esconde no recuerdo muy bien a dónde es que le esconde, pero estaba agonizando y su hermana y su mamá llegan y rescatan al bebé y lo tratan en la sentencia, ustedes lo pueden leer, tratan de curarla, tratan de limpiarla, tratan de rescatarla y al final muere. No han logrado sacarla en libertad. Y los grupos promotores del aborto dicen que fue aborto espontáneo. Estos casos no son abortos espontáneos. Y estas imágenes son muy crueles y fuertes, pero son las únicas que tenemos de estos únicos casos que salieron a relucir en el 2015. En el caso de María Tránsito de Orellana, ahorcó al bebé con un delantal. Aquí está el delantal, ahí se ve. Ahorcado. Y dicen que fue aborto espontáneo y complicación obstétrica. El caso de Alba Lorena, trauma craneoencefálico porque la golpeó contra el piso, subió el volumen de la música para que las vecinas que estaban tocando la puerta preguntándole qué es lo que le pasaba, no escucharan que estaba teniendo el parto. Hubieron testigos. Entonces yo lo que los invito a ustedes es que vayan a leer las sentencias al sitio web de Fundación VIDECB. Vayan a buscar la información y ustedes van a conocer a detalle los casos. Nosotros hemos tratado de ponerles un resumen para que sepan más o menos cómo fue la cosa, pero si ustedes leen los detalles se van a dar cuenta que no tienen nada que ver con aborto. ¿Qué pasa con el caso Manuela? Bueno, el caso Manuela, espero que estén viendo la pantalla. Ocurre en el 2008, el 27 de febrero del 2008. Manuela, que realmente no se llama Manuela, sino que se llama María Edis Hernández Méndez de Castro, le ponen Manuela para ocultar su nombre. De hecho, nosotros nos enteramos del nombre real de ella hasta en el 2018. Y los grupos promotores del aborto presentan este caso
En el 2011 a la Comisión, en el 2010 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y en el 2011 ya comienza a gestionarse el trámite con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Desde esa época, desde el 2011 para acá, es decir, 10 años, han manipulado el caso de Manuela porque habían ocultado el nombre real de ella. Ese es el gran propósito. Ellos te van a decir, el lobby pro aborto, que supuestamente ponen seudónimos para cuidar la privacidad de las víctimas, porque a las mujeres que participaron de estos crímenes las consideran las víctimas. Esa es parte de la narrativa. Sin embargo, no son víctimas, sino que son victimarias. Y la información de estos casos no son privados, son de acceso público. Si nosotros ponemos María Edith Hernández Méndez de Castro en Google en este momento, le va a aparecer en el primer link la página web de la Corte Suprema de Justicia. Aquí dice jurisprudencia.gov.sb. Y van a encontrar la sentencia pública del Tribunal de San Francisco Gotera con la sentencia original del caso Manuela. ¿Por qué es público? No es porque la Corte Suprema de Justicia no respete la privacidad de Manuela, es porque este tipo de información es de interés público. Cuando ocurre un homicidio, cuando ha ocurrido una injusticia, la sociedad tiene todo el derecho de saber los detalles de la condena, ya sea por hacer justicia a la víctima o también porque es de interés público, porque ha sido de conmoción para la sociedad, o también porque podría ser que esta persona haya sido injustamente encarcelada y el Estado podría estarse ensañando con ella, y cualquier persona que quiera defender sus derechos debería tener acceso a esta sentencia, porque le estás privando de libertad a un criminal. Por todas esas razones son parte de las garantías procesales el hecho de que tengamos acceso público a esta sentencia. Aquí están. Entonces, ocultaron el nombre de María Edith, le hicieron llamar Manuela, y lo que pasa con ella es que fue diagnosticada en el 2006 con un linfoma Hodgkin, que es un cáncer, es un cáncer linfático. Y ella en el 2007 se involucra con una persona que es fuera de su matrimonio, porque el esposo vivía en Estados Unidos, y queda embarazada de Dolores Gabriel Hernández. En el 2008, en el 27 de febrero del 2008, ella da a luz a Dolores Gabriel Hernández, un bebé de término, es decir, de 9 meses de gestación, completamente formado. El bebé respira, vive entre 10 a 15 minutos, y se demuestra a través del informe forense que muere por causa de asfixia con heces fecales dentro de una letrina. Y también otra de las causas de muerte es que muere por la hemorragia provocada por una herida en el vientre, por haberle arrancado el cordón umbilical desde su base de una forma violenta para separarlo del cuerpo de Manuela. Muchas cosas que tenemos que tener presentes es que cuando ocurre un parto, hay, más allá del bebé, hay otras cosas involucradas. Está la placenta, está el cordón umbilical, hay que pujar, se tienen contracciones, se tardan horas, hay una dilatación, hay evidencia física de que ha ocurrido un parto. Entonces, no es cierto que una mujer puede llegar y decir, ay, yo tenía ganas de ir al baño, me sentía así como con indigestión, fui, no sabía que estaba embarazada y me salió una pelotita, y porque esa es una de las mentiras que dicen sobre el caso de María Teresa, que es uno de los casos de las 17. Ella dice en medios de comunicación, y también lo repiten las feministas, que ella fue al baño, tenía ganas de hacer heces y sintió que le salió una pelotita y que ella no sabía que estaba embarazada y que por eso se murió el niño. Es completamente en contra de la lógica esa versión. Era un bebé completamente formado, no te sale como una pelotita, necesitas todo un trabajo de parto. La placenta tarda entre 30 a 40 minutos para salir de forma natural. El cordón umbilical tiene que ser separado de la madre y del bebé. Todo eso lleva tiempo.
Entonces, no se puede alegar que simplemente se le vino el niño, porque esa era una de los alegatos que dijo Manuela, explica María Edis, para decir de que ella realmente no era culpable del delito. Dio diferentes versiones de los hechos. Primero dijo que no sabía que estaba embarazada, que no sabía que estaban hablando de un niño. Segundo dijo de que realmente el niño se le había venido, que ella se había caído en el río. Bueno, esto es una versión que dicen las feministas, que se había caído un día antes en el río, le había caído un guacal encima y que eso le había provocado un dolor, y eso provocó supuestamente que se le viniera al niño y que ella cayó desmayada y que desmayada pujó para que el niño naciera. También es médicamente imposible pujar estando desmayada. De hecho, la sentencia lo dice así, que los hallazgos clínicos determinaron que realmente no había evidencia física de haber sufrido ninguna caída y de que el parto hubiese sido provocado por esas supuestas caídas. Yo los invito a leer la sentencia, son 17 páginas, y es muy importante que ustedes conozcan a detalle todos los elementos de esa sentencia, porque es el caso con el que van a tratar de legalizar el aborto, no solo acá en El Salvador, sino que en toda la región de Latinoamérica. Entonces les recomiendo leer toda la sentencia. ¿Cuál es el detalle? Voy a dejar de compartir ya la pantalla para explicarles cuál es el problema con el caso Manuela. Se sabe que es un fraude, se sabe que es mentira, que no es cierto que fue un aborto espontáneo y que no es cierto que fue una complicación obstétrica. Pero, ¿qué es lo que realmente quieren lograr los grupos promotores del aborto? Quieren lograr que en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se establezca que El Salvador se vea no solo a forzar el debate legislativo sobre la despenalización del aborto, sino cambiar los estándares internacionales sobre los protocolos de salud de atención a mujeres con complicaciones obstétricas. Eso es lo verdaderamente peligroso de este caso. Sí, el aborto es el objetivo principal que ellos quieren, pero lo que van a lograr y que va a ser muchísimo más trágico para nosotros es que van a dejar en completa impunidad los delitos en contra de los bebés recién nacidos. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque cuando ellos quieren establecer estos nuevos estándares internacionales, quieren una nueva interpretación de lo que es el concepto de secreto profesional entre el médico y la paciente. Ustedes saben, si ustedes van al médico, el médico no le puede decir a alguien que no es tu familiar lo que te está pasando porque es una invasión a tu privacidad. Eso es cierto, es decir, tú llegas y quedaste embarazada, el médico no puede salir y se lo puede decir a tu novio, mire, está embarazada. O sea, al menos que sea familiar tuyo, ahí, o tú tengas alguna enfermedad terminal, etcétera. Hay diferentes detalles ahí que cómo puede funcionar el secreto profesional. Pero cuando ocurre que un médico está tratando un caso relacionado a un delito, es deber del médico anunciarlos a las autoridades. Por ejemplo, llega una persona baleada, el médico tiene que preguntarse quién te disparó, cómo te disparaste tú, te trataste de suicidar, te asaltaron, te metiste en medio de alguna turba, qué fue lo que pasó. Tiene que dar aviso a las autoridades para que investiguen, para saber si esa persona ha sido víctima o victimario o andaba pasando y qué es lo que ocurrió. Porque ha habido un atentado contra la vida del paciente que ha llegado baleado. Lo mismo ocurre si llega una niña embarazada. Una niña de 13 años embarazada tiene que ser causa de alerta a las autoridades. ¿Qué pasó aquí? Si esta relación fue consensuada con algún otro menor de edad o fue que es víctima de violación de alguien cercano en su casa o es víctima de la trata de personas. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué esta niña de 13 años está embarazada? El médico no se puede quedar en secreto y decir, atiende a la niña, descubre que está embarazada y le dice, bueno, tenés 13 años, lo vamos a dejar así. No, no pasa nada, esto está entre tú y yo. No puede hacerlo. Lo mismo también cuando alguien llega envenenado, etc. Si una mujer como Manuela llega al hospital
con clara evidencia de haber tenido un parto, porque en la misma sentencia condenatoria lo dice, llegan las médicas, eran mujeres, y ven que todavía tenía partes del cordón umbilical colgando en la vagina, que tenía pues toda la dilatación que demuestra que tuvo un parto, el útero del tamaño que demuestra que tuvo un parto, la infección que demuestra que tuvo un parto extrahospitalario, y eso, el médico se da cuenta que ahí hubo un bebé, ahí hubo un ser humano que se gestó durante 9 meses. ¿Qué pasó con ese bebé? El médico no es que inmediatamente asuma que la paciente es una criminal, ay, lo abortó, ay, le quiso matar a su bebé. O sea, el médico, ¿qué va a andar sabiendo que Manuela lo había envuelto en un trapo y lo había lanzado en una letrina? La médica no podía saber eso. Solamente podía saber por la evidencia científica que había un ser humano ahí. Tiene que dar avisos a las autoridades. ¿Qué tal si realmente ella tuvo solamente un parto extrahospitalario, una emergencia obstétrica, tal cual como ellos lo dicen, y el bebé ha quedado vivo? Vayan a rescatar a ese bebé a donde sea que está, para que salven la vida de ese bebé. Pero si las autoridades no reportan que ese bebé ha desaparecido porque las feministas se les antojó cambiar el concepto de profesional, si el médico no avisa a la autoridad, no va a haber ningún bombero, ningún policía, ningún fiscal andando rescatando a ese bebé que puede estar ahogándose en una letrina, que puede estar agonizando con una herida terrible en su pecho porque lo acuchillaron, que puede estar agonizando porque lo intentaron ahorcar con un delantal. Entonces, eso que están buscando hacer las feministas de cambiar el secreto profesional es un verdadero atentado contra nuestra legislación, un verdadero atentado contra todos los derechos humanos, es una tergiversación y una falta a lo que es el buen nombre del personal de salud, porque estarían obligando a que tanto médicas como enfermeras y cualquier persona involucrada en estos procesos y en estos casos sean cómplices del delito de encubrimiento de delitos contra la vida de los recién nacidos y también de los no nacidos, porque al final eso es lo que quieren, que nadie reporte si una mujer ha abortado, porque ellas están tan ideologizadas y están tan convencidas que tienen derecho a abortar, creen que el aborto es un derecho humano, entonces les parece inconcebible que un médico llegue a reportar a las autoridades que han encontrado que se provocó un aborto. O sea, ellas quieren atentar contra la vida de los niños dentro del vientre materno y si ocurre alguna complicación donde la mujer necesite ayuda y van a buscar a un servicio de salud, que el médico se quede callado. Eso es completamente inaceptable y eso viene de esa idea ideológica bien arraigada que ellas tienen, que la maternidad será deseada o no será. Tienen esa idea ideológica bien arraigada de que la maternidad es una esclavitud para la mujer, que ellas tienen derecho a abortar y celebran el aborto como salud sexual reproductiva. Tienen esas ideas bien incrustadas en la cabeza, pero en ese afán ideológico del derecho al aborto, están llevándose de paso también todos los delitos que van a ir y todas las injusticias de crímenes hacia bebés recién nacidos. Entonces, nosotros sabemos que la vida de un no nacido con la de un recién nacido, como la de una persona adulta, tienen igual valor. Lo sabemos. Pero los delitos se tipifican de diferente forma por diferentes razones. Eso no quiere decir que la vida de una persona valga menos cuando un delito es distinto y recibe diferentes condenas. Ya son las 8 de la noche, pero de no sé cuánto tiempo más tenemos para poder seguir explicando lo del caso Manuela. Si me pueden... No, excelente, sí, todavía tenemos tiempo. Ok, perfecto. Lo que sucede con esto es que, por ejemplo, si una persona va manejando y va ebria y tiene un accidente y de forma no intencional mata a las personas que están en el otro carro,
esa persona recibe una condena menos grave que aquel asesino que mata con alevosía a otra persona porque la estaba extorsionando o porque era un asesino serial, ¿verdad? Podría ser que este homicida reciba la pena máxima de homicidio agravado de 50 años de prisión. Y podría ser que este otro, que mató a través de un accidente de tránsito, reciba 30 años de prisión, que es la pena mínima por homicidio. Podrían haber atenuantes de los delitos. Por ejemplo, en los casos de las 17. ¿Por qué la gran mayoría de los casos de las 17 solamente tienen 30 años de prisión? Porque es la pena mínima de homicidio que se le puede dar a cualquier persona que le ha quitado la vida a otra. Y los atenuantes para darle la pena mínima ha sido que los jueces consideran que son mujeres de escasos recursos, de poca escolaridad, de que han sido víctimas de violencia, como lo ha sido el caso de Evelyn Sánchez. Todo eso lo consideran para ponerle la mínima. Creo que María Teresa fue la única que le pusieron la pena de 40 años de prisión. Y ese rango de la pena mínima y pena máxima no lo determina ni siquiera el juez, lo determina la Asamblea Legislativa de El Salvador. La Asamblea Legislativa aprobó una ley para que en el Código Penal se estableciera que la pena mínima y máxima por el delito de homicidio agravado son de 30 a 50 años de prisión. Y el juez solamente puede jugar con ese rango. El juez puede ser muy empático con una mujer de estos casos. Pudo haber sido muy empático con el caso de Evelyn Sánchez y decir, lamento mucho que Evelyn Sánchez haya sido víctima de violencia intrafamiliar, víctima de abuso, que haya sido pareja de algún madero y que haya estado coaccionada al momento de cometer su crimen. Lo lamento mucho, pero el juez, por muy empático que sea, no la puede absolver porque el niño también tenía derecho a la vida, tenía derecho a vivir. Se le violentaron todos sus derechos. No, y aquí solamente se hablan de los derechos de la mujer a la que presentan el lobby del aborto. Hablan de Manuela, hablan de que se le violentaron su derecho a la salud, su derecho a la educación, su derecho al desarrollo económico. Hablan de tantos derechos que se le violaron a Manuela, porque ella tenía cáncer, porque era analfabeta, porque era de escasos recursos. Y cualquiera de nosotros como cristianos empatiza con esa situación, que una mujer desesperada, que no sabía qué hacer, que no tenía las herramientas para la vida, para tomar la mejor decisión y respetar la vida de su hijo. Es un hecho lamentable y cualquiera puede empatizar con ella, con cualquiera de estas mujeres. Pero eso no puede negar, ni absolver, ni dejar en impunidad el delito contra la vida de un bebé recién nacido, inocente, que ya existía desde el instante de la concepción y ya tenía derechos desde ese momento, de poder continuar con su vida sin que se le arrebate ni que se interrumpa ese proceso, como le dicen ellos, porque algo que se interrumpe se puede reanudar, pero con el homicidio, la muerte y el aborto no se puede reanudar la vida de nadie. Ese niño se le violenta el derecho a la salud, a la educación, al desarrollo económico, a todos. Se le silencia para siempre. Y lo triste con el caso Manuela es que este caso ocurre en el 2008. Hace Pero ahorita 3 está años. pasando y después hay que seguir. ¿Cómo? Perdón. Creo que sí, solo el micrófono tenía abierto, no estaba preguntando. Ah, bueno, no hay problema. Entonces, un niño como Dolores Gabriel se le ha invisibilizado durante 13 años, desde que cometieron el homicidio contra él. Se le invisibilizó, nunca se habló de él hasta este año. Dolores Gabriel es el nombre que le puso el abuelo cuando lo fue a inscribir con la partida de nacimiento, que era requisito para sacar el acta de función. Entonces, ese bebé lo conoció el abuelo ya muerto, pero él no pudo conocer a su abuelo, no pudo conocer a sus hermanos, no pudo conocer a su prima, no pudo conocer a su abuela, no conoció nada de su mamá, no lo besó nadie, no tenía ropa, lo envolvieron en un trapo, una vez tuvo el parto, lo expulsó, le arrancaron violentamente el cordón umbilical, le provocaron la hemorragia, el niño venía sangrando, ni siquiera había visto nada porque los bebés recién nacidos no ven nada al principio. No sabe qué es lo que está pasando, en todo ese caos de un parto, lo envuelven en un trapo y lo van a lanzar
a una letrina. ¿Qué es una letrina o fosa séptica? Esos no son inodoros porque no tienen el servicio de aguas negras, sino que es un hoyo donde todo el mundo hace sus necesidades. Y cae en el fondo de esta letrina con los golpes que pudo haber recibido el bebé de haber caído en una letrina, en un hoyo como ese, y muere asfixiado en heces fecales, heces humanas de adultos, no eran heces del bebé, heces humanas de adultos, entre orines, entre gusanos. Fue una muerte cruel, indigna. Incluso esa es otra de las violaciones a los derechos humanos de este bebé. No solo le arrebataron el derecho a la vida, sino que murió de una forma violenta, de tortura, agonizando entre la inmundicia, entre la peste. Eso no se lo deseas a nadie. No se lo deseas a nadie. Qué horror morir así. Y qué triste que haya sido hacia un bebé indefenso, que nadie abogó por él porque ni su propia madre lo quería. Entonces, ese bebé tenía derechos también. Y nunca hablaron del bebé durante todos estos años, 10 años. Desde hace 10 años hay noticias de María Edis en la prensa. Si ustedes ponen en Google, van a encontrar que en el 2011 hubo una publicación de una revista feminista que ya hablaban del caso Manuela y que lo presentaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el 2012 ya había una publicación en la página web del Centro de Derechos Reproductivos hablando de Manuela. Han hablado de Manuela durante 10 años y no habían hablado de Dolores Gabriel, que es la verdadera víctima. Y esa es la razón por la que nosotros, como Movimiento Pro Vida, estamos hablando de Dolores Gabriel, porque ese niño tenía derecho a vivir. Y lo que no es válido es que el lobby del aborto se valga de la mentira, del fraude jurídico, de la manipulación política, para tratar de instaurar el negocio del aborto acá en El Salvador. Eso es como lo más repudiable. Ahora voy a volver a compartir la pantalla para mostrarles cómo está el asunto en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como saben, el lobby pro aborto, que acá en El Salvador no van a lograr legalizar el aborto a través del debate legislativo, porque los salvadoreños somos en mayoría pro vida y siempre elegimos candidatos a diputados que son pro vida. Y además, estos candidatos, independientemente de su escala de valores, siempre van a ser pro vida. Son muy pocos los que votan a favor del aborto o que están dispuestos a discutir el tema del aborto, se van por la vía judicial. Pero saben que no lo pueden hacer a través de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador porque han pasado 10 años metiendo todos los recursos legales posibles. Han metido miles de demandas de inconstitucionalidad para la ley que reconoce que toda persona humana tiene derechos desde el instante de la concepción. Han metido miles de recursos de amparo para estas mujeres, para sacarlas en libertad, las han sacado con mutación de pena, con indulto. Hay otras que han utilizado estos casos desde antes que hayan sido condenadas y en el proceso judicial las logran absolver. Pero eso es un tema para otra charla. Porque este tema de las 17 se viene para largo. Son más de 80 casos penales los que llevan estas señoras, el lobby del aborto, de los que nosotros tenemos registro. Pero aquí ustedes ya pueden ver los primeros 17 con el único propósito de que ustedes se den cuenta del nivel de mentira y de tergiversación y de manipulación que hace este lobby. Entonces, yo lo que les quería comentar es que estos casos de las 17, como no lograron el debate legislativo y como saben que a través de la Corte Suprema de Justicia local de acá de El Salvador no lo logran, se van hacia la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es una corte que se crea porque varios países hicieron un pacto que se llama el Pacto de San José, en los que se comprometen a dar cumplimiento a la Declaración Americana de los Derechos Humanos. Me preguntan aquí en el chat si podemos enviar el link. Sí, ustedes ponen casomanuela.com y ya les va a aparecer esta página. Se van a la página de los jueces. Estos son los jueces. Son 7 jueces, todos extranjeros, ninguno salvadoreño. Solo hay uno pro vida, que es este delgadito que está aquí en la esquina, que se llama Biogrossi. Todos los demás son pro aborto. ¿Y por qué lo digo? Porque todos han dado opiniones previas
a favor de la despenalización del aborto. Todos ya han comprometido su opinión respecto a que están favorables a que el aborto supuestamente es un derecho humano. Entonces, es bien injusto que una corte extranjera venga a tratar de condenar a El Salvador en un juicio al que las mismas feministas llaman que es de litigio internacional, con un litigio estratégico con el objetivo de instaurar el negocio del aborto en El Salvador. Ahora bien, presentan este caso acá en la Corte Interamericana y piden eso, que se considere que primero digan que fue un aborto espontáneo, que ella realmente fue inocente, cosa que es completamente irracional, porque la Corte Interamericana no es una corte de apelación. Es el apelar si una persona fue inocente o no, es un asunto interno del Salvador y de la justicia salvadoreña propiamente. Y esta corte no puede evaluar eso, no puede determinar si Manuela fue inocente o no del caso. Eso ya lo determinaron hace 13 años en el Tribunal de San Francisco Gotera, 3 jueces, con la documentación pericial, testimonial y forense y todo lo que necesitan para determinar que ella fue la culpable del delito. Recuerden que todos los casos tienen presunción de inocencia. Cuando te denuncian a ti de algo, tienes presunción de inocencia. Y solamente te condenan si hay prueba suficiente para demostrar que fuiste culpable. Si no hay prueba suficiente para demostrar que fuiste culpable, entonces te absuelven, incluso si todo el mundo sabe que sos culpable. Por eso pasa que no condenan a los violadores que abusan a las mujeres, porque es muy difícil que con la evidencia se determine la culpabilidad del violador. Por mucho que la mujer diga yo lo vi, yo lo reconozco a él, si no hay forma que ella demuestre que él la violó, no lo condenan. Y por eso hay tanta injusticia acá en El Salvador, por la poca capacidad de investigación de la Fiscalía y por la falta de recursos que se necesitan para recolectar evidencia ante un crimen. Entonces, todos estos jueces que firmaron esta sentencia de Manuela determinaron por los hechos, por las contradicciones de los testimonios de las personas involucradas, de la familia de Manuela, de ella, todas las versiones que dijo, por los exámenes periciales que le hicieron al cadáver del bebé, al cuerpo de la imputada que era María Edis, etcétera, determinaron que era culpable. Entonces, y aquí está todo lo que necesitan para que sepan cuáles fueron los alegatos que se tomaron en consideración para condenarla a homicidio agravado. ¿Por qué les digo esto? Porque es imposible y sería una completa arbitrariedad por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tratar de decir de que Manuela sufrió un aborto porque no hay forma que lo determinen. No tienen más evidencia, no tienen más elementos para determinar inocencia. Han invitado a desfilar a las audiencias a una gran cantidad de peritos que solamente dan declaraciones hipotéticas de lo que pudo haber ocurrido o de cómo se le pudo haber atendido a Manuela, pero no hay ninguna prueba que determine que ella fue inocente. Lo único que hay de prueba es una sentencia condenatoria que determinó que ella era culpable. Entonces, si la Corte pone en la sentencia condenatoria contra El Salvador que ella fue víctima de aborto y de la ley del aborto, esta Corte estaría extralimitando sus funciones. Y nosotros tendríamos que exigir que se anule tal condena contra El Salvador y de paso tendríamos que exigir a nuestras autoridades que rompamos toda relación con esta Corte porque esta Corte no está funcionando como debería de funcionar, sino que está haciendo activismo judicial a favor de los intereses ideológicos económicos de grupos élite multimillonarios que quieren instaurar el negocio del aborto en nuestros países. Eso es lo que debería de pasar. Ahora, como lo ve el aborto, son astutos como las serpientes, ¿vea? Son súper ágiles para mentir. De repente dejaron de hablar de abortos y comenzaron a hablar de complicación obstétrica. Y ya el doctor Guillermo Ortiz, que es el doctor de IPA Centroamérica, que es una empresa también dedicada a lucrarse con el aborto, ya dice en un artículo de opinión en el diario El Mundo que lo que tuvo Manuela no fue un aborto, que todos estamos de acuerdo que no fue un aborto, después de que nosotros ya sacamos las fotos del bebé.
Aquí ustedes pueden ya ver la foto de Dolores Gabriel Hernández. Se la voy a mostrar aquí para que vean que era un niño completamente formado y que había un trapo todavía ahí en el caso. Perdón que yo sé que a muchos les duele ver estas imágenes, pero es importante mostrarlas. ¿Saben por qué? Porque la verdad nos va a hacer libres. Cuando tú te quedas solamente con el relato y no con la evidencia, es muy difícil llegar a la verdad. Entonces, aquí hay un bebé claramente, completamente formado. Claramente no se puede tener parada sobre una letrina a un bebé de este tamaño. Claramente no puedes tenerlo de una forma inmediata. Necesitas estar acostada, abrir las piernas, comenzar todo un trabajo de parto. Aquí está el bebé envuelto en la foto inferior derecha, está el bebé envuelto en el trapo. Aquí se le ve la pancita del bebé. O sea, este niño sufrió dentro de la letrina. Y no es justo, incluso si la Corte Interamericana de Derechos Humanos llegase a determinar que supuestamente Manuela fue inocente, sería una completa injusticia contra este bebé. Por eso nosotros posicionamos el 10 y el 11 de marzo, que se llevaron las audiencias, el hashtag fue infanticidio y el hashtag justicia para Dolores Gabriel. Porque si la Corte llegase a determinar que Manuela era inocente, como quieren el lobby del aborto, entonces se va a estar dejando en impunidad el delito contra la vida de Dolores Gabriel y se va a estar diciendo que un infanticidio fue un aborto, y es completamente mentira. ¿Qué más? Bueno, ya para finalizar, voy a dejar de compartir la pantalla y les quiero explicar otra cosa, que es bien importante. Las feministas consideran, las feministas tienen esta idea errónea, ideológica, bien arraigada, de que supuestamente El Salvador es un país patriarcal. Y el patriarcado, que lo tienen tan asimilado en su cabeza, es creer que todos los hombres en una sociedad y todo el sistema que hace funcionar a una sociedad está en contra de la mujer simplemente porque es mujer. Y que todas las personas involucradas en el proceso en el que se han judicializado estos casos son misóginas, son machistas y tienen prejuicios de género sobre las mujeres pobres simplemente porque son mujeres pobres, simplemente porque tienen algo en contra de ellas. Y esa mentira es completamente insostenible cuando tú ya te tomas la tarea de investigar lo que pasó a detalle con cada uno de estos casos. Es decir, la líder feminista de este grupo está convencida que la persona que denunció a Manuela, la médica que atendió a Manuela, tenía un prejuicio de género de creer de que ella era culpable del delito y por eso la denunció a las autoridades. Ella cree que la policía o la autoridad que recibió la denuncia tenía un prejuicio de género en contra de las mujeres pobres y dice, no, vayamos a registrar la casa y encontremos a ese bebé. Y cuando lo vieron dijeron, no, esa mujer es malvada y simplemente porque era mujer y simplemente porque era pobre. Ella cree que el papá de Manuela, que fue el que la denunció, tenía un prejuicio de género por ser hombre, simplemente por ser hombre, que no importa si ella ha sido el papá, si quisiera mucho a Manuela, que le haya dado de comer durante sus 31 años, porque tenía 31 años, sino que por un prejuicio de género contra las mujeres pobres, la denuncia. Y no solamente eso, sino que se aprovechan del dolor de los padres de familia de Manuela, de la familia entera de Manuela, del duelo de haber perdido a su hija, del duelo de haber perdido a su nieto en esta situación tan trágica, y les dicen que realmente le meten la idea a ellos de que los engañaron para denunciar a su hija, que realmente ella sufrió una complicación obstétrica y que fueron los policías, los malos, los que obligaron al papá a denunciar a Manuela. Y el papá se lo cree, y el papá se siente re mal, porque pobrecita mi hija tenía cáncer y esto lo que le pasó fue porque tenía su cáncer.
se siente re mal el papá y comienza a colaborar con el lobby del aborto. Y no se le puede hablar ni se le puede decir nada a la familia de Manuela porque han firmado un documento con el Centro de Derechos Reproductivos de confidencialidad. Entonces esta pobre gente ha sido manipulada por el lobby del aborto durante 10 años. Han explotado sus condiciones domésticas durante 10 años. Los han ido a grabar a su casa, los han grabado de la BBC, del CBS News, de una gran cantidad de documentales extranjeros. Han traído a los periodistas, los han grabado, han puesto musiquita súper sentimental para aprovecharse de ese dolor de esa familia. Y les han dicho, vamos a presentar este caso a la Corte Interamericana y les vamos a conseguir una indemnización de $500,000. Lo cual es completamente falso, no le van a dar esos $500,000 a la familia si es que llegasen a condenar a El Salvador, porque el lobby del aborto ha contratado a este despacho de abogados de litigio internacional super top que tienen sede en Nueva York, en Colombia, en Ginebra, y que se dedican exclusivamente a buscar vacíos legales en todos los países de la región para despenalizar el aborto. Este despacho se llama el Centro de Derechos Reproductivos, que está estrechamente vinculado con Planned Parenthood y que además funciona con un presupuesto anual de $45 millones. O sea, es uno de los despachos de litigio que están metidos en la Corte Europea, en la Corte Interamericana, en la ONU, en todas las instancias de organismos internacionales, presionando para que se despenalice el aborto en todos los países del mundo. Han contratado a estos tipos y obviamente que estos tipos tienen honorarios. Y no solamente eso, sino que por 10 años, durante la campaña de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local y la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, han hecho gastos de oficina, gastos administrativos. Cuando han ido hasta San Francisco Gotera, han guardado las facturas de la gasolina. Cuando han ido a ese trip y van a almorzar a Don Pollo, han guardado esa factura. Cuando han ido a la imprenta a sacar banners, afiches, todas las cosas que han utilizado para hacer la propaganda a favor de Manuela, todo eso que dice Manuela en la marcha del 8 de marzo, todas esas facturas las han ido guardando por 10 años, han hecho la suma de los gastos y los están cobrando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y les están diciendo que necesitan esa indemnización por todos los gastos de litigio para supuestamente hacer justicia para la familia de Manuela. Entonces la familia de Manuela no va a recibir los $500,000, a saber cuánto se va a quedar el Centro de Derechos Reproductivos para seguir operando y seguir haciendo sus artimañas a favor del aborto en toda la región, y a saber cuánto se va a quedar la Colectiva Feminista y la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, porque son 3 ONGs. Pero de esas 3 ONGs, 2, que son las locales de acá de El Salvador, esas organizaciones son las mismas personas, la misma oficina, pero tienen registro legal distinto. Entonces, va a ser a beneficio para que estas oficinas sigan operando. Y lo peor es que ni siquiera es que esos gastos y esas facturas que se han ido guardando durante estos 10 años realmente lo hayan sacado del bolsillo de cada una de las feministas o de los abogados que han intervenido en este caso, sino que han tenido suficiente financiamiento de otras ONGs, como la Fundación Ford, como Planned Parenthood, como los Rockefeller, como la Fundación Seattle y como IPAS Internacional, para cubrir todos esos gastos administrativos y de litigio en los que invierten. O sea, ellos tienen dinero para pagar a toda esa barbaridad de abogados que atienden estos casos, que son más de 80 casos, para presentar los amparos, para presentar las solicitudes de indulto, y tienen todavía la osadía y el cinismo de anexar a la solicitud del caso Manuela la suma total de todo lo que han gastado por 10 años. Es increíble, es la falta de ética por parte de estos grupos es inexplicable. Yo no tengo ni palabras para describir el nivel de maldad de estos grupos al hacer algo así, para manipular a su familia. Y todo porque algunas de ellas tienen esa idea de que supuestamente el Estado es súper patriarcal y todas las personas involucradas en el proceso legal de todas estas mujeres que viven en diferentes zonas del país, donde han sido atendidas por diferentes médicos y médicas, diferentes policías,
y bomberos, diferentes jueces, diferentes fiscales, diferentes abogados defensores, que nunca se conocieron entre sí y nunca se pusieron de acuerdo como para decir, oye, reunámonos todos juntos y ensañémonos con esta mujer porque supuestamente odiamos a las mujeres pobres por ser mujeres y pobres. Ninguno de ellos se conocía, pero esta gente tiene trabado en la cabeza que El Salvador es un estado machista y patriarcal y que a estas mujeres se le han aplicado estereotipos de género que están presentes en todos los miembros de nuestra sociedad salvadoreña y que por eso mágicamente la legalización del aborto va a funcionar como una varita mágica que va a cambiar la mentalidad misógina de todas las personas para que entiendan que si llega una mujer con indicio de haber tenido un parto o indicio de haber tenido un aborto, no la acusen y no la juzguen y no den aviso a las autoridades y se dejen en impunidad el delito cometido contra esos bebés. Ese es el fraude de la 17 y este es el fraude del caso Manuela. Y bueno, como ya son las 8:30, les voy a dar tiempo para que me hagan preguntas. Excelente, muy bien. Si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerla en este momento. Yo sé que más de alguno tendrá alguna duda, una inquietud al respecto o una opinión que quiera expresar. Ok. Yo sé que ya nos alargamos, pero pregunten que yo no muerdo. Vamos a romper el hielo. Quizás a veces sienten un poco de pena en hacer la pregunta, pero yo sí realmente tengo una. Ok. ¿Cuál ha sido el accionar de nuestro gobierno ante esto? ¿Realmente ha presentado una defensa digna del caso o qué es lo que realmente ha hecho? El Salvador se ha defendido. Hay varias cosas que tenemos que ver aquí. Por ejemplo, El Salvador pudo allanarse, pudo haber dicho yo no me voy a juicio y acepto cualquier acuerdo y negociación que tengamos con la parte demandante. Eso pudo haberlo hecho y lo ha hecho en otros casos donde ha pagado la indemnización en donde se ha condenado a El Salvador, pero no lo hizo El Salvador. El Salvador decidió defenderse. Lo hizo a distiempo. Cuando tocaba presentar la lista de peritos para defenderse, no los presentó a tiempo, lo hizo de forma incompleta y ni siquiera al final solo habían aceptado a un perito que era el médico forense de medicina legal, pero al final ni siquiera participó. Entonces no lo hizo bien, ni siquiera solicitó hacer un cambio o que le admitieran más peritos, no lo hizo, no mostró interés en ese momento. Luego, llegada la primera audiencia, se presenta un par de personas que evidentemente no sabían qué estaban haciendo, a mi juicio personal. Y se escucha más todo el desfile de los peritos del lado pro aborto y hacen preguntas a estos peritos por parte del Estado salvadoreño que benefician más a la otra parte. Tampoco se han pronunciado oficialmente sobre este caso. Los únicos que nos hemos pronunciado oficialmente de este caso hemos sido el Movimiento Pro Vida. Pero a pesar de eso, igual se defendieron. Ya en la segunda audiencia, en los alegatos finales, en la audiencia del 11 de marzo, y yo les recomiendo que vayan a buscarlo en la cuenta de YouTube de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, todos los alegatos que leyó el Estado salvadoreño para defenderse, ahí sí lo hizo muy bien y lo hizo de una forma excelente. Aunque la persona que estaba leyendo el documento no lo hubiese hecho con un gran ímpetu, si uno escucha con atención todo lo que está diciendo, defiende a El Salvador y dice, momento, este caso no tiene nada que ver con el aborto, se demostró en juicio hace 3 años que era un caso de homicidio agravado hacia un bebé recién nacido. Alegan también que a Manuela se le dieron toda la atención médica necesaria cuando ella estaba cumpliendo condena en la cárcel, cosa que los jueces tendrán que determinar, porque uno de los alegatos del lobby del aborto es que ella merece reparación por parte del Estado salvadoreño porque ella murió en la cárcel por el cáncer. Y dicen que el Estado salvadoreño no le brindó toda la atención médica necesaria, porque cuando una persona privada de libertad entra al sistema penitenciario, el Estado es el único responsable de garantizarle su salud, su alimentación y que por lo menos viva dignamente, que se le respeten sus derechos humanos.
Entonces alegan que el Estado no cumplió eso posterior a la condena de aborto, que ya eso no tiene nada que ver con el caso de aborto, a pesar de que este caso gira en torno al aborto, pero ha sido uno de los alegatos. ¿Qué pasa? El Estado dijo que sí se le habían brindado y que aparentemente tienen toda la documentación que demuestra que sí se le dio atención médica. Los jueces van a tener que determinar si realmente esa atención fue la que merecía. Pero hay otra cosa que hay que tener presente, que el lobby del aborto está exigiendo que se le garantizara la vida a Manuela cuando ella padeció un cáncer. Y es prácticamente imposible, incluso para el mejor oncólogo del mundo, garantizarle la vida a una persona que tiene cáncer. A ella se le diagnosticó en el 2006 y ya para el 2010 que ella fallece, ese cáncer ya estaba avanzado. Muy seguramente, pues con toda la precariedad del sistema penitenciario que hay, algunas faltas tendrá que tener el Estado salvadoreño, no lo sé, eso lo va a determinar la Corte. Pero el Estado salvadoreño dijo un momento, no es cierto que se le negó la atención de salud, aquí está todos estos expedientes, todo esto se le hizo, y nosotros aquí presentamos nuestra defensa. O sea, lo que sí me gustó es que el Estado salvadoreño al final dice, están tratando de usar este caso para hablar de un tema que nada que ver. Así que podemos decir que el Estado salvadoreño se defendió bien hasta el último momento. Habrá que esperar a leer todos los alegatos por escrito que presentaron a la Corte posterior a la audiencia. Y eso lo vamos a saber hasta que ya salga la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que todavía no sabemos la fecha exacta que va a salir, pero se tardan aproximadamente un mes, podría tardarse más. Hasta ese momento vamos a saber si El Salvador legalmente se defendió súper bien. Pero no solo eso, sino que independientemente El Salvador si hubiese defendido mal o bien, muchísimas organizaciones pro vida hemos presentado recursos legales para defender a El Salvador porque somos parte interesada en este caso. Desde Colombia, México, Estados Unidos, organizaciones de acá de El Salvador, Costa Rica, Francia, han presentado un recurso que se llama Amicus Curiae a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para denunciar exactamente lo que les estoy contando ahorita, que no fue un aborto, que fue un infanticidio, que la Corte no puede hacer activismo judicial. Pedimos también que se recursara que se separara del caso a la jueza Elizabeth Odio. El Odio es el apellido, no vayan a creer que yo se lo puse, es una ironía, pero Elizabeth Odio es la presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ella ha dado declaraciones previas a favor del aborto. Pedimos que se separara del caso por el obvio conflicto de interés. Entonces, hicimos todo nuestro esfuerzo y son alegatos legales, argumentos centrados en la razón, en la justicia, en el derecho, apegados a la Declaración Americana de Derechos Humanos. Y si la Corte falla en contra de El Salvador, ya podemos afirmar que la Corte está haciendo activismo judicial y que está respondiendo a intereses del lobby pro aborto a nivel internacional, a Planned Parenthood. Excelente. Aquí en el chat hay 3 preguntas que han hecho algunos de los que están conectados. Dice la primera, quisiera saber si usted conoce las razones del por qué la Corte Interamericana no ha permitido que personas pro vida defiendan a Dolores Gabriel. Y en las intervenciones que hubo el 10 y 11 de marzo solamente estuvieron 2 personas, un doctor y una psicóloga defendiendo a esta mujer. Lo que pasa es que es un litigio en el que hay 2 partes, la parte que demanda y acusa y la parte que se defiende, la acusada. En este caso, los demandantes son las 3 ONGs, la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto y el Centro de Derechos Reproductivos. Demandan al Estado salvadoreño y el Estado salvadoreño, como es un país, manda a sus representantes, a su delegación. En este caso era por parte de la Cancillería. Es el Ministerio de Relaciones Exteriores el encargado de determinar cuál va a ser el equipo jurídico y técnico para defender a El Salvador sobre cualquier acusación que se le haga. Es decir, si a El Salvador se le acusara, como ya ha pasado en otro juicio acá en la Corte Interamericana, por la masacre del Mozote, que es un caso de derechos humanos, en esa mesa por parte del Estado salvadoreño tuvo que haber estado
gente experta en temas de la guerra, historiadores que guarden la evidencia de esa masacre, etc. En este caso tenía que haber estado la gente que sabe cómo funciona el sistema penitenciario, que tenía acceso al expediente completo de Manuela, entre la fiscalía y los procesos penales que se llevan para acusar a una persona y tipificar los delitos. Tuvo que haber estado en esa mesa el mejor abogado contratado por el Estado salvadoreño, experto en litigio internacional. Si lo fue o no, no lo sé, pero la señora Elizabeth Cubías, que era la abogada que nos representó, al final lo hizo muy bien, según pues mi criterio. Ahora, sabrán los expertos en litigio internacional si El Salvador se defendió apropiadamente o no. Habría que exigirle a nuestros legisladores que inviertan en un buen equipo interdisciplinar que sepa llevar litigios internacionales para estarnos defendiendo de estos casos, porque no solo es el caso Manuela, sino que ya se viene el caso Beatriz, que ya fue admitido también por la Corte, y han presentado otros 9 más que han sido admitidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no es lo mismo que la Corte, sino que es una sala previa, y además sabemos que todos los otros casos que están llevando y que están sacando en libertad los van a presentar también como demandas contra el Estado salvadoreño. Entonces el Estado salvadoreño tiene la obligación de preparar un buen equipo para irnos a defender. Ahora, la Corte no puede permitir que cualquier provida se vaya a meter a la audiencia, porque esa persona no tiene nada que ver con el juicio. Es decir, si un líder provida de Argentina, un líder provida de Guatemala quisiera hablar en la audiencia, tendría que ser convocado por una de las partes, ya sea como perito de los demandantes o como perito de la defensa. El Estado salvadoreño era el responsable de convocar a aquellas personas que considera expertas en su área para demostrar el fraude jurídico del caso Manuela. Era el Estado salvadoreño el responsable de poner al mejor oncólogo del país para que explicara cómo todo el tema del embarazo y los linfomas Hodgkin. Era el Estado salvadoreño el responsable de invitar al experto líder pro vida para que desenmascarara toda la parte ideológica de la narrativa abortista que se había estado aplicando en los medios de comunicación con el único objetivo de presionar políticamente a la Corte. Si el Estado salvadoreño no los convoca y no los presenta en su listado de peritos, no había forma que la Corte dijera, yo te admito tu participación, porque nadie puede autoinvitarse. Es todo un proceso de litigio. Pero sí, los líderes pro vida y las organizaciones pro vida en todo el mundo, como nos mostramos interesadas en un caso que tiene que ver con el aborto, porque así lo han forzado los grupos pro aborto, sí podíamos presentar nuestros alegatos por escrito a través de esta figura que se llama el amicus curiae. Amicus curiae es un término en latín que significa amigo de la corte, que es prácticamente una serie de alegatos, argumentos legales que se presentan a la corte para defender los intereses de una de las partes, en este caso de la parte provida, del Estado salvadoreño. Excelente. Hay dos preguntas más que nos hace Omar Arévalo y vamos a ir cerrando con esto. Y la primera es, ¿podría repetir por favor el nombre de las asociaciones pro aborto en El Salvador? Y la segunda, ¿a qué hay que atenerse en el tema del aborto por la comisión especial que formó el señor presidente Nayib Bukele y que está siendo comandada por el vicepresidente Félix Ulloa? Bueno, las organizaciones que están involucradas en estos casos son la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local y la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico. Estas dos ONGs son salvadoreñas, son lideradas por las mismas personas, tienen las mismas oficinas ahí en la calle Gabriela Mistral y ellas representan a la familia de Manuela junto con los abogados, y estos abogados son parte del Centro de Derechos Reproductivos, que es el despacho de litigio internacional, expertos y dedicados exclusivamente a buscar la despenalización del aborto en todo el mundo. Y con lo de la Comisión Especial ad hoc para las reformas constitucionales,
que convocó el presidente Félix Ulloa, miren, ¿a qué hay que atenernos? Yo la verdad es que tendría que seguir evaluando cuáles son las señales que da el gobierno y la nueva Asamblea Legislativa al respecto, porque para empezar, convocaron a una reunión para consultar sobre si el aborto, sobre si la Constitución tenía que reformar algo respecto a la materia de aborto. Y si tú no quieres reformar algo, si no tienes la intención de cambiar ninguna ley, entonces ¿para qué convocas a una reunión? Es una cosa para cuestionar. ¿Para qué invitas al lobby pro aborto y al movimiento pro vida? Porque nosotros no somos lobby. El movimiento pro vida está conformado por gente común, con sus trabajos comunes, gente sana, que tiene su familia y sus trabajos que les interesan, y se dedica a la defensa de la vida por convicción propia y por fe. El lobby del aborto se dedica exclusivamente a hacer lobby del aborto político, dedican su tiempo y reciben salario para hacer lo que hacen. Esa es la diferencia entre el movimiento y lobby. Entonces, ¿para qué el gobierno manda a convocar a ambas partes en una discusión sobre una posible reforma a la Constitución en materia de aborto si no va a tener intención de reformarla? Esa es una pregunta que yo me haría. Ahora, para ser más honesta, el vicepresidente Félix Ulloa es pro aborto, siempre lo ha sido. Él fue a dar una charla a favor del aborto en la Universidad Nacional hace varios años y debatió con alguien de nuestro equipo, que era una doctora muy reconocida, defensora de la vida. Se debatieron ahí en la Universidad Nacional, lo publicaron en la página web de la Universidad Nacional, lo teníamos nosotros publicado en nuestra página web de Vida SB previo a las elecciones presidenciales de Nayib Bukele, y de repente ahora que ya es presidente esa página desapareció. Pero ahí están las fotografías de que él participó de ese foro. A ver, la hija de Félix Ulloa también es aliada del aborto. Tú buscas las redes sociales de esta señora y ves que tiene el pañuelo verde de aborto legal, y todo le hace un homenaje al aborto legal como si fuese un derecho humano. Entonces se ve que él personalmente cree en el aborto. Pero también hay que considerar que hace un par de días Jorge Ramos, que es de este periodista mexicano polémico que intentó entrevistar también a Nayib Bukele, le hace una entrevista a Félix Ulloa, donde lo trata de acorralar y le dice, quiero saber cuál es su opinión sobre el aborto. Y viene el vicepresidente y le da como 1000 evasivas. O sea, era evidente que él quería decir que estaba a favor, pero al mismo tiempo no podía decirlo porque sería una polémica, porque iría en contra de nuestra Constitución, en contra de nuestro Código Penal, en contra de nuestras tradiciones y morales y nuestra religión, o sea, en contra de la voluntad popular del 98% de los salvadoreños que somos pro vida. Entonces se ve que al menos tiene la intención de respetar que los salvadoreños somos pro vida, y que independientemente de lo que él piense, pues la intención no es decir lo vamos a legalizar, o por lo menos ocultando la intención si es que así lo quisiera. Veo como buena señal también que el día de ayer salió una nota en el diario El Mundo con unas terminologías muy feministas en el que dan a conocer la opinión de la delegada de la ONU, en el que dicen que hablaron con el presidente Félix Ulloa para preguntarle qué ondas con el aborto y con el matrimonio homosexual, y que ellas se sintieron como ofendidas y lamentadas que no había interés por parte del Poder Ejecutivo de reformar en materia de aborto y ideología de género. Entonces, para mí eso es buena señal de que han mandado a batear a las de la ONU. Entonces, pues es un doble discurso, y nosotros lo hemos denunciado todo el tiempo. El Poder Ejecutivo tiene un doble discurso. Dice por un lado que es pro vida, que está en contra del aborto, que están a favor del derecho del no nacido, pero por el otro lado convocan comisiones para debatir el tema del aborto, y por el otro lado también han dado declaraciones a favor del caso Imelda, y cosas que son contradictorias. Se toman fotos con las feministas, se van y reciben presiones de gente de la Unión Europea. Entonces, no se sabe, yo no sabe a qué nos podemos atener, no tengo idea. Vamos a tener que confiar en que no van a intentar reformarnos la Constitución y el Código Penal, y que no nos van a imponer el aborto, que se van a dedicar a otros temas y que van a dejar tranquilo el tema del matrimonio y del aborto.
Excelente, muchísimas gracias. Realmente ha sido apasionante escucharla. Créanme que, y lo digo honestamente, han habido momentos en los que al ver esas imágenes se me ha partido el corazón y yo no sé cómo un ser humano no puede sentir dolor, no puede, no puede llorar al ver ese tipo de cosas porque parte el corazón. Entender que, bueno, ¿qué podría uno esperar más a un ser humano más lleno de amor que una madre, ¿verdad? Y que se den este tipo de situaciones es algo que uno no se espera, no es natural, llamémoslo como lo queramos llamar, no es natural. Y es triste. Y yo creo que nuestra invitación como cristianos es también, en primer lugar, orar y pedirle a Dios sabiduría para nuestros gobernantes. Y lo segundo, no quedarnos callados. Y es ahí donde quiero felicitar a la licenciada porque no se ha quedado callada, porque ha movido a un montón de gente, porque ha despertado un movimiento que dice la verdad. Mucha gente se ha tragado el cuento, se ha tragado el fraude y lo acepta como válido, cuando la verdad es que nos están mintiendo en nuestra propia cara, descaradamente torciendo los hechos. Entonces, Sí, gracias por ser la voz de esos niños que hoy no tienen voz ya, porque los asesinaron, ¿verdad? Les pueden llamar feto, les pueden llamar como quieran, pero son vidas humanas que tienen un valor y han sido creadas a la imagen de Dios. Y tercero, un llamado para todos aquellos que nos ven o nos van a ver después en la retransmisión, y es que nuestro silencio no ayuda en nada. Usted puede pasar llorando viendo las imágenes y todo lo que sucede, pero si no hacemos nada, esto va a seguir. Para que el mal gane, solo se necesita que la gente buena no haga absolutamente nada. Y en este sentido, quiero felicitar abiertamente a usted. Yo sé que es de fe católica y quiero felicitar, de veras, me siento, honestamente lo digo, me siento apantallado por el valor que ha tenido el activismo católico en defensa de la vida en El Salvador. Y le ruego a Dios que los cristianos evangélicos que hemos creído por mucho tiempo que no tenemos que involucrarnos en ese tipo de cosas, les ruego a Dios que nos ayude a despertar, porque se necesita que en esta área aprendamos a trabajar juntos y juntos defendamos la vida, porque es algo que nos compete a Dios. Y si me llamo creyente en la palabra de Dios, debo unirme por estas causas. Así que para todos aquellos que han sido motivados a participar, bueno, ahí tienen Vida SB, pueden unirse. También actualmente se están creando otras ONGs para defender la vida. Choose Life es una de ellas y algunos miembros de este nuevo equipo están acá reunidos, también pueden participar en esto y espero que de verdad esto haya servido para motivar. Ahí Omar dice si no se haya una copia del debate con el vicepresidente, pero creo que dijo que lo habían borrado, ¿verdad? sí, borraron la página y además la nota no hablaba concretamente los argumentos de cada uno de los ponentes, sino que era nada más una noticia que contaba que había habido un debate en la Universidad Nacional con las posturas a favor del aborto y a favor de la vida y donde había participado él, mucho antes de que fuera candidato y que hubiera ocurrido todo este tema de nuevas ideas. Entonces tampoco, aunque recuperáramos la nota, porque yo sí la tengo guardada en PDF como captura web, igual no te va a decir exactamente qué es lo que dijo el vicepresidente. Solo sabemos que participó y sabemos que estaba a favor de la postura pro aborto porque también participó uno de nuestros miembros de la fundación ahí. Correcto, excelente. Muchísimas gracias nuevamente, licenciada. Un placer tenerla con nosotros y esperamos que hayan otras ocasiones para seguir hablando de estos temas importantes. Gracias a usted que estuvo conectado toda la noche y yo sé que sí nos extendimos mucho, pero es que el tema da para más, el tema es muy interesante. Muchísimas gracias por haberse quedado. Vamos a despedir esta reunión con una oración. Y pues nos acompaña el licenciado David Castillo, quien también él es abogado cristiano comprometido con esta causa. Vamos a pedirle que nos despida en palabras de oración, por favor. Con gusto, hermano. Gracias por las palabras de la licenciada. De veras que me gustó mucho lo otro que dijo, de animarnos a todos a tomar una posición, porque de nada sirve solo dolernos y no hacer nada. Hay que ser sal, definitivamente. Así que vamos a orar. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de poder compartir este tiempo y poder aprender sobre estos temas. Te pedimos que haya una reacción dentro de nosotros, Señor,
no solo para entristecernos, sino para actuar, entendiendo que tú nos has llamado a esparcir tu justicia, Señor. Permítanos ser literalmente la voz de aquellos que están sufriendo bajo estas injusticias, Señor, y que quizás nunca van a poder hacerlo, Señor, pero que tú escuchas su sangre clamando desde la tierra, Señor. No estamos de acuerdo con estas injusticias, Señor, y también nosotros mismos te pedimos, Padre, que nos ayudes a cumplir nuestro rol para evitar que estas cosas ocurran, Señor. Gracias por esta noche. Bendice a cada uno de los que están presentes en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Que el Señor les bendiga.